Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Bienvenidos a cuarto de secundaria, el grado sin duda más fascinante. Esta es otra clase de ciencias sociales y yo soy su maestra Yancel Ferreras. He estado pensando que con este tema de la pandemia son tantas las cosas que hemos tenido que dejar de hacer. Por ejemplo, irnos de excursión, que para mí es la parte favorita, cuando salimos a reconocer museos, monumentos y calles que son parte de la historia de nuestro país. Pero esta clase no sería fascinante si dejamos de hacer lo que nos gusta, aprender, pero sobre todo divertirnos. Así que prepárate, porque nos vamos de excursión por los monumentos históricos más importantes, porque con todo y pandemia nos vamos a divertir en esta clase. Ya yo estoy cómoda y lista para iniciar este viaje virtual. ¿Estás listo? Pues vamos. ¿Recuerdas los pasos básicos de esta clase a distancia? Número 1. Un lugar estratégico. Número 2. Útiles escolares a mano, cuaderno de ciencias sociales y lápiz. Número 3. Prestar mucha atención. Número 4. Y el día de hoy, escribir todo cuanto necesites. Número 5. No podemos dejar la retroalimentación del tema anterior. ¿Recuerdas qué hablamos? Estuvimos hablando de la Constitución Infantil, un documento redactado de manera coloquial para que los jóvenes puedan leerlo y entenderlo con facilidad. Así, tienen conciencia de sus derechos y deberes ciudadanos. En la Constitución de nuestro país existe una parte dedicada a nuestros niños, niñas y adolescentes, conocida como la Constitución Infantil. Es fundamental que la conozcas, porque son las normas que rigen y condicionan nuestras acciones como dominicanos y dominicanas. La Constitución es primordial para garantizar el correcto funcionamiento del Estado y tener una sociedad más ordenada. Recuerden que la Constitución es el documento que nos define como nación y la Constitución Infantil nos detalla los derechos de los niños, niñas y adolescentes dominicanos. Recordemos, además, que todos los derechos que se definen son inherentes a la dignidad humana y al desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. Nuestra clase del día de hoy también será igual de fascinante. Y yo les pregunto, ¿a cuál de ustedes no le gusta ir de excursión? Yo no me puedo ir sola, porque aquí nos tenemos que ir todos. Déjame llamar a los demás para que también estén listos. Maestros, iremos en varios grupos de estudiantes. Pevens y Ediberto irán con el A, Rosa con el B, Alexander con el C, Raisi e Iman se irán con el D, Echelson con el E y yo me haré responsable del F. ¿Bien? Vamos. En lo que los demás maestros se preparan, debemos conocer estos conceptos. Museo. Un museo es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico e histórico. Monumento. Obra pública y patente en memoria de alguien o de algo. Los museos, como lo conocemos en la actualidad, nacen en el Renacimiento. En la antigüedad, las colecciones las guardaban en los templos y solo eran exhibidas en ocasiones muy especiales. Estos suelen ser privados con fines de lucro, o sea, que se recibe beneficio por estas exhibiciones. Los museos se dedican a investigar, conservar y exponer colecciones que tienen un valor cultural. Por otro lado, un monumento es una obra que se instala en un lugar público
con el objetivo de rendirle homenaje a algo o a alguien. Las estatuas, los bustos y otras clases de esculturas pueden constituirse como monumentos cuando funcionan como tributo a una personalidad eminente o como recuerdo de algún suceso de gran importancia social. Se considera monumento a toda aquella estructura que haya sido construida especialmente como modo de conmemorar a alguien o algún evento. Un monumento, sin embargo, puede ser un espacio o un objeto que naturalmente gana importancia y significado para una sociedad, a pesar de no haber sido construido para tal fin, especialmente si son monumentos naturales. En nuestro país, por poner un ejemplo, tenemos el Monumento a los Héroes de la Restauración, cuya obra originalmente fue nombrada como el Monumento de la Paz de Trujillo, y el mismo sería parte de una serie de obras de distintas índoles construidas en Santiago de los Caballeros en la misma época. Por lo general, un monumento, además de ser un elemento ceremonial, posee una riqueza artística e histórica única. El valor de un monumento natural se mide por varios parámetros. Por ejemplo, por su importancia histórica, geológica, entre muchos otros. De hecho, también puede tener un valor simbólico. Algunos ejemplos generales de monumentos naturales son los árboles longevos, las cuevas, los bosques y hasta las islas. También existen los museos en todas partes del mundo que han conseguido convertirse en importantes puntos de referencia para la exhibición de obras tan conocidas e importantes como la Gioconda o Mona Lisa y La Última Cena, ambas obras del gran Leonardo da Vinci. Pero, ¿qué les parece si junto a sus maestros visitamos ahora los museos y monumentos más conocidos del mundo? ¿Listos? ¡Vamos! El Museo del Louvre, París, es uno de los museos más grandes del mundo. En concreto, se ubica en el Distrito 1, es decir, en el pleno centro de París, y recoge casi 35.000 objetos en sus 60.600 metros cuadrados, que abarca desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Gracias a que cada año más de 8 millones de personas entran en él, se considera el museo más visitado del mundo. El museo se sitúa en el interior del Palacio del Louvre, una antigua fortaleza que fue construida por el rey Felipe II a finales del siglo XII. En 1682, el rey Luis XIV trasladó su residencia hasta el Palacio de Versalles, lo que supuso que el Louvre quedara únicamente como lugar de exposición de la colección de arte de la realeza. El museo abrió sus puertas el 10 de agosto de 1793, con una exposición en la que tenían cabida un total de 537 obras, las cuales fueron expropiadas a la realeza y a la iglesia. Pero a partir del año 2008, la colección pasó a dividirse en 8 departamentos: antigüedades griegas, romanas y etruscas, antigüedades de Oriente Próximo, antigüedades de Egipto, pinturas, grabados y dibujos, esculturas, artes decorativas y arte islámico. La Torre Eiffel es el monumento más famoso de París y símbolo de la capital francesa. Es uno de los monumentos preferidos de Europa junto al Big Ben. Fue construido con motivo de la Exposición Mundial de 1889, de 300 metros de altura y 10.000 toneladas de peso. Ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad desde la plataforma del tercer piso. Su constructor, Gustave Eiffel, quien también diseñó al armazón de la Estatua de la Libertad de Nueva York, levantó este monumento para la Exposición Mundial, que además coincidió con la conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Fue inaugurada por el príncipe de Gales, que más tarde se convertiría en el rey Eduardo VII de Inglaterra,
Además de los ascensores que llevan a 3 diferentes pisos, se puede subir por unas escaleras con 1.665 escalones. Apodada la Dame de Fer, la Dama de Hierro, este emblemático monumento ostentó el título de la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 41 años. Actualmente, y gracias al auge de París como destino turístico internacional, la Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo, con más de 7 millones de visitantes en el mundo. El Museo del Prado, ubicado en Madrid, España, es una de las instituciones culturales más importantes del mundo, con un acervo invaluable que comprende obras desde la antigüedad hasta el siglo XIX. El edificio que alberga el Museo del Prado fue diseñado en 1785 por el arquitecto Juan de Villanueva bajo el encargo del rey Carlos III, quien ordenó la creación de un Real Gabinete de Historia Natural. La construcción se vio interrumpida por las guerras napoleónicas 1803-1815, por lo que fue hasta 1819, bajo el reinado de Fernando VII, impulsado por el interés de María Isabel de Braganza, su segunda esposa, que el recinto abrió sus puertas como el Real Museo de Pintura. La pintura más famosa de Velázquez y probablemente la pieza más popular del Museo del Prado, Las Meninas, es una representación matizada de la vida en la corte del rey Felipe IV de España. Francisco de Goya es el artista con mayor número de piezas en la colección del Museo del Prado. Entre pinturas, dibujos, estampas y documentos, esta institución alberga 936 piezas del artista, incluyendo su obra más famosa, el 3 de mayo, en Madrid. Actualmente su colección incluye más de 8.000 pinturas, 5.000 dibujos, 2.000 grabados y 700 esculturas. Antes de continuar, es preciso aclarar que los monumentos son de suma importancia, ya que estos poseen un valor cultural e histórico para una sociedad o país. Estos nos ayudan a recordar sucesos históricos que fueron parte del crecimiento de un país. Desde épocas remotas, el ser humano ha sentido la necesidad de preservar su historia, ya sea mediante una obra o algún monumento, ya sea que esto le permita mantenerlo en el recuerdo de su pueblo. ¿Quieres continuar conociendo algunos de estos? Escucha. La Estatua de la Libertad es el monumento histórico más famoso del estado de Nueva York en los Estados Unidos. Fue un regalo de Francia a Estados Unidos que simboliza los 100 años de la Declaración de la Independencia. Se ubica en la Isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan. La estatua mide alrededor de 93 metros de altura, por lo que su presencia es notoria ante el paisaje neoyorquino. Debido a su ubicación dentro de la Isla de la Libertad, solo se puede llegar a ella a través del ferry que se encuentra en Battery Park. La estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por el famoso ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. Además, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Para recorrer la Estatua de la Libertad por dentro, tendrás que subir cerca de 400 escalones por un estrecho recorrido, donde finalmente podrás apreciar el paisaje de Downtown Manhattan y la isla de Ellis a través de las 25 ventanas de su corona. El templo expiatorio de la Sagrada Familia,
cuya construcción comenzó en 1882, es hoy en día uno de los signos de identidad de Barcelona, reconocido mundialmente y visitado por millones de personas. La parte construida por Gaudí fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. La Junta Constructiva espera concluir la obra para el año 2026. Antoni Gaudí, que pretendía crear el templo perfecto, presenta la vida de Jesús y la historia de la fe. Las 18 torres están dedicadas a importantes personajes de la Biblia y así se refleja en sus dimensiones. 12 de ellas representan a los apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a la Virgen María y la más alta de todas a Jesucristo, que estará rematada por una cruz que alcanzará los 172 metros de altura. Cuando esté terminada, la Sagrada Familia será la construcción más alta de Barcelona y la iglesia más alta del mundo. El Taj Mahal es un monumento funerario de la ciudad de Agra, en la India. Su nombre en hindi, que significa corona de los palacios, fue erigido entre 1631 y 1654 durante el gobierno del emperador Shah Jahan de la dinastía mogol. Este enorme palacio es considerado uno de los más bellos ejemplos de arquitectura de la región. El Taj Mahal es una de las maravillas del mundo. Además, es un importantísimo destino turístico de la India, recibiendo anualmente la visita de entre 7 y 8 millones de visitantes. El emperador musulmán Shah Jahan ordenó construirla para rendir homenaje a su cuarta esposa y favorita, conocida como Mumtaz Mahal, quien falleció dando a luz a la 14ª hija del monarca. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1983. Además, en 2007 fue electo como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. El Coliseo Romano es un anfiteatro construido en el siglo I, más precisamente en la época del Imperio Romano. El mismo se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Roma, Italia, cuya denominación original es Anfiteatro Flavio, el cual hace referencia a la dinastía Flavia de los emperadores que lo construyeron. Dicho nombre se debe a un gran monumento ubicado de manera cercana, el cual es el Coloso de Nerón. Uno de los datos más significativos es que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1980 por la UNESCO y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Por otra parte, es importante mencionar que el Coliseo fue construido con materiales de excelente calidad, como son los bloques de terraverlino, madera, ladrillo, piedra, hormigón y estuco. En el Coliseo tenían lugar diferentes luchas de gladiadores y también se llevaban a cabo diferentes tipos de espectáculos públicos. El mismo fue considerado como un ícono de Roma imperial y uno de los ejemplos más asombrosos de la arquitectura romana. Estos son algunos de los tantos monumentos y museos que los pueblos han creado para mantener su historia siempre presente. Nuestro país también está cargado de museos y monumentos que hacen honor a nuestra historia, pero eso vamos a dejarlo para la próxima clase. Pero antes, quiero que aprendas algo más sobre los museos y monumentos. Escucha. Si una institución representa la defensa del patrimonio cultural, esa es la UNESCO. Seguro que la mayoría hemos oído hablar de esta institución alguna vez, pero apuesto a que muchos no sabrán exactamente lo que hace. Tras la Segunda Guerra Mundial, los principales estados que estuvieron en conflicto vieron la necesidad de establecer unas iniciativas comunes para evitar desastres como los que provocó la Gran Guerra. A raíz de esta iniciativa, en 1945 se creó la UNESCO, United Nations for Education, Science and Culture Organization, como institución paralela a la ONU. En su nacimiento trataba de promocionar, basándose en la Declaración de los Derechos Humanos, la educación, la ciencia y la cultura,
y dar respuesta a las necesidades de defensa del patrimonio mundial de la humanidad, muchos de los cuales se destruyeron durante las guerras. Con respecto al patrimonio cultural, este organismo se encarga de velar por la pervivencia y buen estado de los bienes culturales y los museos, y promover campañas internacionales para educar y concienciar a la sociedad del valor del patrimonio. Cuénteme, cuarto de secundaria, ¿qué fue lo que más te gustó de este recorrido por los museos y monumentos más importantes del mundo? En la próxima seguimos hablando sobre este tema, pero ahora más local. Quiero que investigues qué es una infografía, porque como trabajo final de este tema estaremos realizando tomando uno de estos museos o monumentos como punto de partida. ¿Te parece? Espero que este viaje hacia el conocimiento sea tan divertido para ti como lo es para mí. Recuerda continuar en casa para preservar la salud tuya y de los tuyos. Llegamos al final de otra fascinante clase de Ciencias Sociales para cuarto de secundaria. Yo soy tu maestra Yancel Ferreras. ¡Chao!